Los intervalos de confianza y los test de hipótesis. ¿Okay? Entonces, desde el tema 3, cuando se habló del intervalo de confianza de la media poblacional, esa es la expresión que utilizamos, que era, recordemos, la media muestral, que era el estimador puntual de esa media poblacional, más o menos una precisión. Que tenía que ver con una cosa que sacábamos, un percentil de una función de distribución de probabilidades y con el error estándar de ese estimador. El error estándar de la media en este caso. ¿Bien? Eso, y ahí calculamos intervalos de confianza y los interpretamos. Bien. En los ejemplos que resolvimos ya varias veces, ahora me estoy haciendo cargo del ejemplo de test de hipótesis bilateral, entonces fíjense que calculábamos el estadístico T, que era algo así, y que lo comparábamos con un percentil de la distribución de Stewart. Y en ambos casos parecen haber términos comunes, en ambos cálculos, en el intervalo de confianza y en el del estadístico T. ¿Qué es lo que hay común ahí? Bueno, lo que hay común es que en ambos utilizan la media muestral, lo que hay común es que ambos utilizan el error estándar de la media muestral, y lo que hay común es que ambos utilizan, o comparan, o incluyen el mismo percentil de la distribución, de la función de distribución de probabilidades. Se incluyen cosas similares. Entonces, la pregunta retórica es si esto es una feliz coincidencia o si hay una relación entre ambos. Y por supuesto que no es una feliz coincidencia y por supuesto que hay una relación entre ambos, que es lo que quiero mencionar. Bien, se entiende que hay cosas comunes, entonces si hay cosas comunes no pueden ser independientes y totalmente autónomas las dos. Los cálculos de intervalo de confianza y los test de hipótesis. ¿Se entiende esa idea? ¿Se entiende esa idea? Bien. Entonces, lo que voy a mostrar, lo que voy a tratar de mostrar o de argumentar es que un intervalo de confianza es un conjunto de hipótesis nulas aceptables en un test bilateral. Y eso es, tal como afirmación, completamente incomprensible. Lo que estoy diciendo es que un intervalo de confianza del 95% engloba a un conjunto de hipótesis nulas aceptables en un test bilateral. Eso es incomprensible. ¿Okay? Entonces vamos a ir lentamente. Entonces, recapitulemos un segundo. ¿Qué era un intervalo de confianza? Es un conjunto de valores plausibles, no estoy hablando de probabilidad, plausibles del valor de un parámetro poblacional, la media en este caso. ¿Okay? Es un conjunto de valores plausibles. Calculamos un intervalo de confianza y decimos que la media está entre, no sé, 7,8 y 9,4. Ese es el conjunto de valores plausibles dada mi evidencia, dada mi muestra. ¿Okay? Entonces, los valores fuera de este intervalo los rechazamos, o aproximadamente los rechazamos, esencialmente decimos que son implausibles o improbables. ¿Bien? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tomamos una muestra de tamaño en asterisco, el que sea, ¿sí? Y que con esa muestra calculamos la media de la desviación estándar y hacemos un intervalo de confianza de la media. Eso ya lo hicieron, fue el tema 3. Y supongamos que eso nos dio 14,8 más o menos 3,2. Es decir, que el intervalo de confianza del 95% de esa media poblacional es entre 11,6 y 18,0. Ese es el rango de valores plausibles dada mi muestra que yo puedo decir que en donde debería encontrarse mi media poblacional. ¿Sí? Ese es mi rango de valores plausibles. ¿Se entiende? Entonces, supongamos ahora que yo utilizo exactamente los mismos datos, la misma muestra, para hacer un test de hipótesis bilaterales sobre la media poblacional. Y el test de hipótesis bilaterales, ahora se me ocurrió, voy a hacer el test si la media poblacional es igual a 14 o si la media poblacional es diferente de 14. ¿Bien? Ese es el test que estoy haciendo. Entonces, para eso, calculo mi estadístico T mayúscula, en el cual, suponiendo la hipótesis nula cierta, sería la media muestral menos 14, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Y calculo ese valor de T. Y lo comparo
con la distribución, ese es el test bilateral del cual estaba hablando, lo comparamos con ese percentil de la distribución T-destino. Y esta es la regla de decisión. Entonces, si eso se cumple, entonces rechazo la hipótesis nula. Eso es de lo que estaba hablando hasta ahora. ¿Me siguen? Estoy repitiendo el proceso. Bien. Supongamos que en este caso, no hice las cuentas, pero supongamos que en este caso se acepta la hipótesis nula. ¿Okay? Permítanme decir que se acepta. Que hice las cuentas y se acepta. Bien. Que no se rechaza la hipótesis nula, se acepta, pero no. Recordemos que el intervalo de confianza, los límites inferior y superior del intervalo de confianza eran entre 11,6 y 18. Ese valor para el cual yo hice mi test es 14, ¿no? Está incluido ahí, está entre 11,6 y 18. ¿Me siguen? Entonces, para ese valor de 14, fíjense, yo acepté la hipótesis nula. Acepté que la media poblacional, que no hay razones suficientes para concluir que la media poblacional es diferente de 14. Acepté provisoriamente que la media poblacional es 14. ¿Me siguen? Bien. Supongamos que de termo ahora, yo agarro los mismos datos, y entonces digo no. Voy a probar otro, voy a hacer otro test de hipótesis. De puro termo. Y ese otro test de hipótesis, ¿ok? Antes hice mi primer test de hipótesis bilateral, mu es igual a 14, versus la hipótesis alternativa, mu es diferente de 14. En este caso, decía acepté la hipótesis nula. ¿Bien? Eso es lo que acabo de mostrar. Bueno, ahora voy a hacer un segundo porque soy un tercio. Entonces, bueno, y ese, recordemos además que ese intervalo de confianza iba entre 11,6 y 18. ¿Bien? Entonces hago un segundo test, con los mismos datos, es decir, voy a hacer otro test. Entonces ese otro test, digo, bueno, vamos a probar diferentes valores de la media poblacional. Entonces voy a hacer un segundo test con mu, voy a probar si la media es igual o diferente de 11,6. Y como soy bastante obtuso, sigo haciendo otros test. Y voy a probar en otro test si la media poblacional es igual o es diferente a 11,7. Sigo esto a 11,8, 11,9, a 12, 12,1, 12,2, 12,3. Hago todos los ensayos. ¿Sí? En todos estos casos, créanme, yo voy a aceptar la hipótesis nula. Y sigo haciendo esto hasta probar el valor de 18. Con ese valor de 18 también voy a aceptar la hipótesis nula. Ahora voy a probar otro valor. Voy a probar el valor de 18,01. Ligeramente distinto a 18. Para este caso voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Y entonces, es por eso que se dice que un intervalo de confianza engloba un conjunto de valores de hipótesis nulas aceptables en un test bilateral. Es decir, si yo hiciera test de hipótesis bilaterales para todos los valores incluidos en este intervalo de confianza, en todos estos casos yo aceptaría la hipótesis nula. En todos estos casos yo aceptaría la hipótesis nula. Entonces, esta gama de valores del parámetro poblacional que está en el intervalo de confianza, constituye un conjunto de hipótesis nulas aceptables. Hay una relación entre las dos. Esto quiere decir, y lo vamos a utilizar en los prácticos,
que uno puede utilizar los intervalos de confianza para hacer un test de hipótesis. Porque define un set de hipótesis nulas aceptables. Eso lo vamos a utilizar después. Pero lo que quiero es establecer la correspondencia entre ambos. ¿Me explico? ¿Se entendió lo que hice? El procedimiento. En el primer caso simplemente agarré, repito nada más, un valor 14 que está, bueno, más o menos en el medio del intervalo de confianza. Y me percaté que ese valor que está incluido en el intervalo de confianza acepté la hipótesis nula. Entonces empecé a probar sistemáticamente entre valores que van desde 11,6, 11,61, 62, 63, 11,7, entre 11,8, 11,9, 12, 12,1 hasta 18. Y en todos esos casos, cuando yo hice mi test de hipótesis, para los mismos valores de la muestra, acepté mi hipótesis nula. Entonces, un intervalo de confianza es un conjunto de hipótesis nulas aceptables en un test bilateral. Hay una relación entre los dos. ¿Bien? Y vamos a utilizar eso después. Si yo calculo el intervalo y mi hipótesis nula está fuera de ese intervalo, ya puedo decir sin el test siquiera que sí, es. Exactamente, esa es la utilidad. ¿Se entendió?